¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Charla Real, nuestro podcast, y también en simultáneo para radio y televisión sónica en todas nuestras plataformas. Y el día de hoy engalana este programa nuestra viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, Raquel Ilianova Soto. ¿Está bien pronunciado, viceministra Ilianova Soto? Un aplauso para ella, por favor. Estamos acá. Viceministra, ¿cómo está usted? ¿Qué tal está tratando Ayacucho? Muy bien, muchas gracias por la introducción. Estoy muy contenta de regresar a Ayacucho. Siempre es una ciudad pues muy linda, el cielo precioso, y bueno, después de muchos años que regreso y estoy muy contenta para ver un tema muy importante relacionado al cambio climático. Antes de inmiscuirnos en nuestro tema, que es el cambio climático, es importantísimo, cuéntenos, ¿qué es lo que más le gusta de Ayacucho? No creo que sea la primera vez que usted viene. No, ya he venido varias veces, ¿no? Me gusta la gente, ¿no? Porque te cuento que yo tuve una amiga de niña, ayacuchana, que fue a trabajar y a vivir en mi casa como una hermana, ¿no? Y bueno, ¿no? Una de las cosas que yo valoro de ella, que nos enseñó mucho el compartir, ¿no? Y bueno, y seguimos siendo muy amigas, y ella es profesora, vive ahora acá en Huamanga. Y bueno, ¿no? Yo creo que la calidez de la gente, ¿no? Gente muy buena, como les digo, les gusta compartir lo poco que tiene, y eso para nosotros siempre ha sido pues como un ejemplo, ¿no? Y bueno, es principalmente eso, ¿no? Ahora que conocemos un poquito más de nuestra viceministra, vamos a lo nuestro. El día de hoy estamos aquí para hablar un poco sobre este cambio climático, pero mucha gente verá en nuestro avance que vamos a hablar el día de hoy de las NDC. Uh-huh. Yo ya sé que es la NDC, he tenido que prepararme para la entrevista, pero comente un poquito a toda la juventud, porque básicamente la juventud, los adultos, necesitamos saber qué son las NDC, porque este evento está enfocado a eso, ¿verdad? Sí, nosotros como país formamos parte de un grupo de países en el marco de la Convención de Cambio Climático, que obviamente el tema del cambio climático, al ser global, todos los países asumen una responsabilidad y un compromiso para poder implementar medidas para mitigar el efecto, ¿no? Sobre todo los gases de efecto invernadero, claro, ¿no? O también para poder adaptarnos a estos cambios climáticos que se vienen desarrollando. Entonces, el Perú se ha comprometido también, así como todos los países que forman parte de la Convención de Cambio Climático, implementar medidas que se les denominan contribuciones determinadas a nivel nacional, que son las NDCs, o las pueden también ubicar como nuestros desafíos climáticos, ¿no? Genial. Entonces, si los chicos entran a las redes y ponen desafíos climáticos, son las NDCs o las contribuciones determinadas a nivel nacional. Y estas son una serie de medidas que no solamente lo tiene que implementar el Ministerio del Ambiente, sino una serie de todos los ministerios que obviamente están relacionadas con el tema de cambio climático, las autoridades regionales, locales, las comunidades, la sociedad civil. Eso, ¿no? O sea, como usted lo acaba de decir, no solamente el Ministerio del Ambiente, sino esto es un trabajo concatenado, articulado, ¿no? Para más o menos ver los efectos hacia el 2050, tengo entendido. Exactamente. Desde que se creó el Ministerio del Ambiente en el 2008, nosotros ya tenemos 16 años, rumbo a los 17, la principal tarea del Ministerio del Ambiente es articularnos y coordinar. Dentro de los ministerios hay áreas ambientales que no solamente se dedican a temas de cambio climático, sino a otros temas relacionados a los temas ambientales. En los gobiernos regionales hay gerencias de recursos naturales que ven los temas ambientales, y lo mismo en los municipios. Entonces, somos un sistema, y ese sistema tiene que trabajar de manera articulada para poder resolver los problemas ambientales. Uno de estos temas es el cambio climático. Entonces, eso es la fortaleza que tiene el Ministerio del Ambiente, que hemos venido construyendo por muchos años, ¿no? Y ya vemos trabajos implementados como resultado de esta articulación y consenso, ¿no? Desafíos. Siempre tenemos desafíos porque en el ámbito de estos temas que son importantísimos, tenemos desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que cree usted, viceministra, que enfrenta nuestro país en la implementación justamente de estas contribuciones nacionalmente determinadas? Yo creo que el principal desafío es seguir fortaleciendo este trabajo articulado, ¿no? Es un trabajo incansable, ¿no? Siempre a veces tenemos opiniones distintas, probablemente
el gobierno regional quiere tener algunas prioridades, el ámbito nacional otra. La idea es llegar a un consenso, ¿no? Y por eso es que nosotros hemos aprobado el año pasado la política nacional, que es la Estrategia Nacional de Cambio Climático al 2050. Entonces ahí ya se establece cuáles son las prioridades del país hacia la ruta 2050, y el desafío justamente es que de manera articulada trabajemos con los gobiernos regionales para que ellos aterricen estos desafíos, ¿no? Relacionados a temas agrícolas, por ejemplo, en cómo captar agua, ¿no? Siembra y cosecha de agua, donde Ayacucho acá se hace bastante por un tema ancestral, claro. Por ejemplo, conservar los bosques en pie. Haciendo ¿no? un paréntesis, Sí. Hay mucha gente que se reía o en alguna ocasión se habló, ¿no? De cómo vas a sembrar el agua. Sí. Se acostumbra a hacer eso, Sí. ¿verdad? Sí, claro que sí, es una práctica ancestral, ¿no? Que viene de nuestros antepasados, y lo que nosotros debemos hacer es replicar, probablemente expandirlo a otras zonas, ¿no? Para poder asegurar el agua cuando tengamos sequías, claro, poder distribuirla, ¿no? Entonces, la idea justamente es, como este gran desafío, es que podamos articularnos efectivamente con estas metas nacionales, se aterrice en el ámbito regional y podamos ir avanzando en aspectos concretos, como por ejemplo el tema de la siembra y cosecha de agua, ¿no? Hay mucha gente que dirá, no, oye, hasta el 2050, wow, parece lejano, pero no es así. No es así, porque en los temas ambientales son procesos largos, claro. Son procesos. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, restaurar un ecosistema degradado por una actividad no sostenible, por ejemplo, por la minería o por agricultura no sostenible, Eso es. se pasan ciclos, ¿no? 6 años, luego 8 años, dependiendo de las especies que queremos, y luego de ahí tienes que ver si es que eso todavía se mantiene y se recupera el servicio ecosistémico. Entonces son procesos largos, y entonces es por eso que nuestra mirada siempre es al 2050, y vamos Genial. a ir haciendo seguimientos, ¿no? Cada 5 años, siempre vamos a hacer seguimiento para ir viendo cómo vamos avanzando, ¿no? Genial. Es que lamentablemente en nuestro país estamos acostumbrados al inmediatismo, ¿no? Nunca a largo plazo. Y me parece genial, viceministra, que se esté trabajando con esa visión. Usted habla de participación de actores multisectoriales. Entre ellos también figura los pueblos indígenas. Háblenos un poquito sobre eso. Sí, realmente nosotros somos pues un país rico en naturaleza, Sí. pero también somos ricos en patrimonio cultural. Uh-huh. Nuestro conocimiento tradicional descansa en las comunidades nativas, en los pueblos indígenas, y ellos obviamente juegan un rol fundamental en la toma de decisiones, ¿no? Uh-huh. Nosotros, en el marco de la Ley de Cambio Climático y su reglamento, tenemos una plataforma de pueblos indígenas, genial. donde eso no lo vemos en muchos países, donde Uh-huh. participan las poblaciones indígenas, las comunidades nativas en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental relevarlo, y incluso eso ha calado también cuando hemos elaborado la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica Uh-huh. al 2050, que ya también la tenemos aprobada el año pasado, Uh-huh. donde también las comunidades nativas, los pobladores indígenas llevaron su voz y dijeron, miren, nosotros también necesitamos, tenemos requerimientos, y ellos son los que van a cautelar nuestro patrimonio natural en el futuro, ¿no? Claro. Entonces es importante trabajar con ellos de la mano también. Maravilloso, maravilloso. Es importante tener en cuenta a los diferentes agentes siempre. Ahora, ¿cómo el sector privado y la cooperación internacional viene contribuyendo para apoyar esta iniciativa, para que esta implementación sea más efectiva? Sí, eso es un tema fundamental, Uh-huh. el tema del financiamiento. Claro. ¿no? Ahora, El Jorge. Sí, tenemos que estar preparados. A ver, si bien nosotros como país no somos los que hemos generado la contaminación, o como tienen otros países que tienen temas industriales que han generado el calentamiento global, pero sí nosotros tenemos estos compromisos, y en el marco de la convención hay fondos especiales Uh-huh. para que nosotros podamos implementar estas NDCs. Claro. Entonces, lo importante es estar preparados, tener capacidad técnica para poder buscar estas alianzas y poder, como se dice, traer esos fondos aquí, ¿no? Uh-huh. Sin mucho intermediario, y podamos implementarlo. Y también la cooperación técnica, que son aliados permanentes en los temas ambientales. Ustedes saben, nosotros tenemos muy poco presupuesto, pero no hay peor gestión la que no se hace, ¿no? Y cuando uno hace gestión, y buena gestión, podemos tener muchos proyectos por cooperación, y creo que eso también ya se viene aterrizando, haciendo a nivel del gobierno regional. Entonces, es fundamental que estemos capacitados para poder movilizar el recurso. O sea, no solamente decir, acá está el recurso, ya, pero
¿Cómo hago para movilizarlo? Entonces, esa capacidad también tenemos que tenerla, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista financiero, ¿no? Y obviamente social, que es un aspecto fundamental. Excelente, excelente. La gestión es la base. La gestión es importante. Ahora, supongamos todos nuestros televidentes, oyentes en la radio, quieren participar. Por ejemplo, yo, Víctor Hugo, parte de la ciudadanía. ¿Qué estrategias se están utilizando justamente para garantizar que la ciudadanía participe activamente en este proceso de gestión, ¿no? del cambio climático? ¿Cómo podemos involucrar al ciudadano de a pie? Nosotros, por ejemplo, estos talleres que estamos haciendo, que son Dialoguemos, que es un mecanismo le hemos puesto ese nombre para un poco también captar el interés, claro, porque la idea es sentarnos aquí, autoridad nacional, autoridades regionales, sociedad civil a través de las ONGs, porque las ONGs también tienen un importante trabajo en estos temas, la academia es fundamental. Importante, la universidad, ¿no? Y obviamente claro, las comunidades. Entonces, este tipo de eventos que estamos haciendo, este año hemos empezado en las regiones para poder actualizar las CNS, no solamente es aquí en in situ, como dicen en los lugares, sino también tenemos una serie de mecanismos, por ejemplo, plataformas con jóvenes, trabajamos con jóvenes mucho porque, siempre lo repito, finalmente uno va a terminar su ciclo, ¿no?, del trabajo y esfuerzo en los temas ambientales, tenemos que dejar a los jóvenes preparados, ¿no? Y también a los niños. Entonces tenemos una serie de campañas, ¿no?, mecanismos participativos como el tema con jóvenes, incluso preparamos a los jóvenes para que ellos puedan ir a las convenciones internacionales y estar también en las discusiones, porque desde ahí también nace el compromiso por parte de ellos, claro, ¿no? Nosotros como medio, justamente que tenemos gran acogida en la juventud, nos comprometemos también a trabajar de la mano con ustedes, porque el cambio climático es importantísimo. Hablar del cambio climático es importante. Ustedes, ¿cuál ha sido el impacto de estos espacios de diálogo justamente que yo estoy observando y que hay gran participación? Sí, son muy buenos, ¿no? Nosotros lo que necesitamos en estos espacios es un poco escuchar desde la fuente cuáles son estos problemas que tienen, que yo siempre les digo, finalmente los problemas no hay que verlos como tal, sino claro, hay que verlos como retos, ¿no? Como oportunidades, ¿no? Y cuando uno lo ve de esa forma, haciendo alianzas estratégicas en este tipo de espacios, podemos contribuir a buscar las soluciones o a ejecutar las soluciones en la práctica, que es lo que estamos buscando, ¿no? Hay temas importantes, bueno, nos pasaríamos toda la tarde, viceministra, y pierde su vuelo. Espero volvernos a encontrar con un poco más de tiempo. Esto de la deforestación, la minería ilegal, fenómenos como el fenómeno del niño, la niña, tienen mucho impacto y es necesario conversar, y también que la población tenga conocimiento de los efectos de esto, ¿no? Y que nosotros somos actores claves para quizá mitigar algunos efectos. ¿Qué lecciones se puede aprender de otros países en la implementación de estas medidas? ¿Hay una experiencia positiva quizá en otro país que nosotros podemos replicar? Claro, las experiencias relacionadas sobre todo a poder darle valor agregado a los productos, por ejemplo, del bosque, ¿no? O sea, nosotros tenemos que conservar los bosques, pero también tenemos que pasar a aprovechar de manera sostenible, porque si nosotros queremos que las poblaciones locales, las comunidades, cuiden los bosques, ellos deben sentirse beneficiados de ellos. Y de tal manera que nuestros jóvenes permanezcan en estas zonas y den valor agregado a los productos del bosque. Hay muchas experiencias en otros países en donde se desarrollan cadenas de valor, mercados accesibles, ¿no? Como se dice, ellos saben que este producto viene de un bosque sostenido, conservado, ¿no? Y son obviamente mucho más adquiridos, ¿no? Porque ya la población actualmente, la ciudadanía en el Perú, creo, también es así ya, y en el mundo, está optando por ese tipo de productos, ¿no? Tener, por ejemplo, comprar miel de un bosque sostenido, ¿no? Comprar, por ejemplo, cacao, café, ¿no? Nosotros también tenemos esta parte y estamos promoviendo mucho con los jóvenes el tema de los bionegocios, ¿no? Que también ha sido desarrollado con soporte de cooperación y de experiencias de otros países, ¿no? Y en donde ahí quisiera decirte que casi el 84% de nuestros emprendimientos que nosotros promocionamos relacionados a bionegocios son mujeres, que también es un aspecto importante porque obviamente pueden ellas mantener a su familia, ¿no? Entonces es algo que estamos trabajando para cerrar este círculo, ¿no? Claro, yo hace poco, con mi profesión, que soy comunicador, estuve en algunos
lugares de la región y existe justamente un mecanismo que involucra a las comunidades, los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Eso nos merece. Lo merece. Y básicamente ahí la población se involucra, cuida sus recursos y se retribuye, ¿no? Y creo que ese mecanismo es espectacular. Ese mecanismo solamente lo hemos desarrollado para temas hídricos. Claro. Pero tiene una serie de mecanismos, por ejemplo, polinizadores. ¿Cómo hacemos mereces de polinizadores, por ejemplo? ¿Quiénes cuidan esos polinizadores que son importantes? Porque el 70% de lo que comemos es por los polinizadores, claro, por las abejas y por los distintos polinizadores. Es un servicio ecosistémico importante que hay que ir desarrollando. Entonces, hay mucho por hacer y yo los comprometo. Mucho por conversar. Y yo los comprometo a los jóvenes que se interesen por los temas ambientales. Necesitamos muchos jóvenes en el tema ambiental, ¿no? Yo sé que hay otras carreras que son lindas, ¿no? La informática, la programación, pero también los temas ambientales en donde estén como comunicadores, como abogados, ¿no? Todos siempre van a involucrarse en este tema porque finalmente es parte de nuestra vida, ¿no? Viceministra, ¿algún mensaje más a toda nuestra juventud ayacuchana? Sí, que no perdamos el tema de la empatía, ¿no? Yo creo que para poder trabajar en las soluciones ambientales hay que ser muy empáticos, pensar en equipo, ¿no? A veces el individualismo nos gana, y se los digo porque también tengo un hijo joven, adolescente, y tenemos que trabajar siempre en equipo para buscar las soluciones. Yo creo que eso es algo que nos va a llevar al desarrollo y justamente a solucionar estos problemas tan estructurales relacionados con cambio climático. Viceministra, la comprometo a que tengamos otra entrevista. Claro que sí, claro que sí. O si no, la sigo hasta el avión. Claro que sí, gracias. Estuvimos con nuestra viceministra el día de hoy hablando sobre un tema importantísimo. Esta es la charla real aquí en Sónica Radio Televisión. Muchas gracias. Thank you.